Segunda a Timoteo 1, del 5 al 7. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lea el 8, por favor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy quiero compartir este tema. Es un tema especial para cuando queremos empezar algo en la vida. Hoy sabemos que este mes los chicos van a empezar su clase, van a empezar su estudio, los jóvenes también van a empezar en la universidad. Y a veces pensamos que digamos, el ritmo de la vida, ¿no? Como que ya uno se acostumbra como a ciertas etapas de la vida que este es el tiempo de entrar, que son 6 meses para el semestre, y ya como que se volvió uno rutinario. El problema de esto es que uno pierde la perspectiva. Y como cristianos no podemos perder la perspectiva de ninguna manera. Tenemos que estar claros. Tenemos que tener claro para qué estamos en esta tierra. Tú no estás acá para estudiar una carrera. Tú no estás acá solamente para eso. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú vienes a servirle al Señor. Tú vienes a tener fruto para presentarle al Señor en el cielo. Esa es la razón fundamental por la que estamos en este mundo. ¿Sí me explico? No basta con que nosotros seamos salvos y listo. Ya si morimos nos vamos para el cielo y eso ya es un hecho porque el Señor promete la salvación, ¿verdad? Y solamente nosotros tenemos que recibirla por medio de la fe. Pero hay mucha gente que se conforma con ser salvos y ya, bueno, ya hice la oración de fe hace 20 años y yo ya. Y entonces siguen su vida como sin nada. Pero yo quiero decirle, esto tiene un propósito, el ser salvos tiene un propósito. Y de la salvación daremos cuenta a Dios porque el Señor quiere que nosotros abundemos en frutos. Amén. El Señor nos diseñó para ser fructíferos. Ahora, la etapa que estamos viendo actualmente, estamos en un mundo muy convulsionado porque ustedes se dan cuenta que aún en mi época, por ejemplo, yo entré a estudiar a los 7 años, porque en mi tiempo no existía el preescolar, no existía el kindergarten, y uno entraba al primero. Digamos, el modernismo nos ha llevado incluso que ha cambiado mucho la filosofía. Entonces la gente ha pensado que los niños tienen que estar en más temprana edad desde el colegio. Entonces se inventaron el cuento del jardín. Y todo esto viene del modernismo, porque empezaron a entrar los niños ya, bajarle la edad, ya no a los 7, sino a los 5, a los 3. Y hasta hoy, hermano, ya el niño nace y ya prácticamente lo tiran allá a un salacuna. Yo no sé, pero ese no es el diseño de Dios, hermanos. Ahora, quiere decir que no es el diseño de Dios, pero nosotros culturalmente quiere decir que dejamos de hacerlo, no, porque ya estamos envueltos en la cultura. Pero sí podemos hacer algo para que nuestros hijos reciban de Dios. Porque, fíjate, la cultura judaica, algo que llama la atención de la cultura judía es que los niños toman pecho hasta los 5 años en Israel. Usted dirá, uy, no, pobre mamá, ¿cierto? Pobre mamá, hasta los 5 años teniendo un bebé, lactando a los 5 años, pues la Biblia menciona eso. Pues resulta que esto tiene un propósito, porque es que no solamente es el dar leche, sino es el contacto que tiene el niño con la mamá y esta primera etapa de su infancia, o sea, la edad temprana, la primera infancia, es vital porque todo lo que le enseñemos al niño dentro de los primeros 5 años de su edad es lo que le va a quedar para toda la vida. ¿Me entiende? Entonces, uno de los primeros 5 años, usted puede enseñarle bien o puede enseñarle para mal. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta estas etapas de la vida. Lamentablemente, el modernismo que nos ha llevado, la cultura occidental nos ha llevado que ya los niños son como una especie de carga. Entonces, las mamás llegan y le ruegan al jardín que por favor le tenga el niño hasta las 6 de la tarde, que ya trabaja, que esto y lo otro, que no hay quien se lo recoja. Y en parte es verdad. Pero ¿por qué estamos en tan esto? Nuestros niños no están siendo educados por nosotros. Los niños están siendo educados es por un sistema.
Y dése cuenta lo que estamos viendo actualmente, que el mundo está tan convulsionado porque nuestros niños no están aprendiendo las materias que supuestamente tienen que enseñarles en esas clases, sino le están enseñando son ideologías. Está la ideología del woke, ¿cierto? El woke, que significa es la cuestión de la, ¿cómo se llama? De la identidad, de que tú puedes forjar la identidad como tú quieras y aún las leyes están forzando a que los niños puedan tener intimidad sexual siendo niños, para que no haya ningún tipo de sanciones penales ni de ninguna manera. ¿Me explico? Que se pueden cambiar de sexo, que eso no es verdad porque realmente es una mutilación, pero todo esto lo está forzando el sistema. La pregunta es, ¿podemos hacer algo nosotros como padres cristianos? ¿Podemos hacer algo al respecto? Porque fíjense que esto es tremendo. Entonces, quiero simplemente mencionar algunos aspectos de que Pablo escribe esta carta. Yo siempre les he dicho a ustedes que cuando Pablo escribe esta carta de la segunda de Timoteo fue la última carta que escribió Pablo. Ese fue su último escrito antes de morir. Y es una carta, mi amado hermano, donde él primero, usted va a encontrar que él se presenta como el apóstol. No como el apóstol que vemos hoy en día, que es el apóstol, ¿cierto? Que tiene que poner una alfombra roja, sino es el apóstol como el servidor de Dios. O sea, un apóstol estaba diseñado para desempeñar un papel, un plan de Dios para alcanzar a muchas personas para Cristo. Ese era el llamado que él está haciendo. Entonces, fíjense que Pablo empieza presentándose como el apóstol, que es aquel siervo de Dios, ¿para qué? Para llevar el evangelio a muchas personas. Y algo así parecido, podemos decir que todos tenemos un papel apostólico en nuestra casa, porque papá y mamá vienen a ser como los apóstoles de sus hijos, ¿cierto? Fuimos enviados, porque la palabra apóstol significa aquel que es enviado para un plan, un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que le enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios, que enseñemos a nuestros hijos a depender de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos cuál es nuestro plan o cuál es nuestro llamado para cumplir ese apostolado. Entonces, fíjense que Pablo empieza a hablar a Timoteo, ¿cierto? Y Timoteo, digamos, se recibe esta última carta. Hay un tono de urgencia en Pablo aquí en este momento porque sabe él que está en su segundo encarcelamiento. Y en este momento Pablo está ya por Nerón, Nerón lo manda a decapitar. Entonces ya tiene la sentencia de muerte y es necesario escribir esta carta. Pero ¿qué es lo que vas a escribir, Pablo? ¿Qué es lo que le vas a escribir a Timoteo? Y hay un sentido de urgencia, hay un sentido de pasión que no se puede dar, no puede dar espera, que tenemos que encaminar a Timoteo como hijo, como el sustituto de Pablo, hacia un propósito. Entonces, fíjense, papás, yo le voy a hablar a los papás en esta mañana. Usted no va a estar toda la vida en esta tierra. ¿Usted ha pensado por un momento qué va a hacer de sus hijos cuando usted falte? ¿Usted ha pensado por un instante qué va a hacer de sus nietos cuando usted falte? Porque cuando yo le digo una cosa, después de que uno pasa de cierta edad, uno ya empieza a ser consciente que ya el reloj empieza para atrás. Usted no cumple años, usted no está cumpliendo un año más, usted está cumpliendo ya un año menos después de cierta edad. ¿Sí o no? Usted está ya es para atrás, ¿sí o no? Ya usted ya no puede, antes uno hacía piruetas, yo montaba bicicleta y yo me pegaba unas bicicletas, pero ya ahorita monto bicicleta y me da un yello, ya me da por todo, ¿cierto? ¿Y eso qué pasó? ¿No? Que los 50, ¿cierto? Entonces, cada día que pasa, a nosotros las fuerzas se nos van mermando. Y entonces eso simplemente es un indicativo de que nuestro cuerpo se está desgastando y tenemos que con urgencia enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos. O sea, ¿cuál es el legado que le vamos a dar a ellos? Pablo tenía ese sentido de urgencia con Timoteo, aun cuando Timoteo no era el hijo de sangre de él, sin embargo, sí era un hijo espiritual. Escuche eso. Entonces, fíjense que Pablo empieza diciéndole algo. Vaya conmigo al versículo 2. Dice, a Timoteo, amado hijo. ¿Cómo le dice? Amado hijo. Hay dos puntos, ¿verdad? Después de amado hijo hay dos puntos. ¿Qué le dice él? Dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces vean qué tremendas palabras de Pablo, porque primero trata a Timoteo como el hijo amado. Entonces, ¿cómo debe ser nosotros con nuestros hijos? Son amados de Dios. Son amados de Dios, por tanto, y son amados de Dios, son amados nuestros, ¿verdad? Entonces, fíjense que Pablo empieza a decir tres palabras que me llaman la atención.
Él empieza a decirle, Timoteo, hijo amado, te deseo gracia, te deseo misericordia y te deseo, ¿qué? Paz. Fíjese que estas palabras que Pablo dijo acá solamente aparecen 2 veces en la Biblia. Escuche, la primera parte, la primera vez que aparece es acá. Gracia, misericordia y paz. La segunda parte que aparece en la Biblia es en Tito, ¿cierto? Tito 1:4. ¿Por qué Tito? Porque Tito también era un pastor y era un hijo espiritual de Pablo. No aparece en ninguna otra parte más esas 3 palabras juntas. En las otras cartas que Pablo escribe, por ejemplo, las demás cartas, por ejemplo, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, él solamente usa la palabra gracia y paz. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta incluyó la palabra misericordia. Ahora, ¿por qué Pablo hace eso? Yo creo algo, hermanos queridos, que no sé si usted nota, pero o alguna vez ha notado usted este detalle sobre los ministros cristianos, que los ministros necesitamos más misericordia que las demás personas. Y Pablo le dice, no solamente te deseo gracia y paz, sino te deseo a ti misericordia. Y reflexionemos sobre esto, porque nosotros necesitamos mucho más misericordia que las personas que oyen nuestros sermones, ¿cierto? Porque se requiere mucha misericordia para cubrir nuestras deficiencias como ministros. Usted se puede dar cuenta, mi amado hermano, que usted puede, digamos, una persona que tiene cierta responsabilidad sobre una congregación, si esa persona llega a fallar, toda la congregación se desanima. Entonces ese ministro pasa a ser completamente culpable o responsable del estado espiritual de muchas personas por su mal testimonio. Entonces Pablo empieza diciendo gracia, misericordia y paz. ¿A quién se lo dijo? A Timoteo. ¿A quién más se lo dijo? A Tito, pero a las iglesias no le dijo eso. Solamente le dijo 2 palabras, gracia y paz. Ahora, note algo interesante. Nosotros, como ministros, si nosotros somos fieles, ¿cierto? Pasamos a ser mucho más pecadores que nuestros oyentes. Porque nosotros somos seres humanos. Nosotros sabemos que somos de carne y hueso, también tenemos tentaciones, también tenemos deficiencias, también tenemos flaquezas, también tenemos tropiezos, errores en el curso de nuestro ministerio, en el curso de nuestra vida. Por eso, usted cuando ore por nosotros, ore porque Dios tenga misericordia también de nosotros. ¿Sí? Ahora, note algo que dice Pablo también. Timoteo, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, Pablo está diciendo, yo oro por ti. ¿Cuántas veces ora Pablo por Timoteo? Noche y día. Significa 24 horas al día. Alguien podría decir, pues fácil para Pablo porque como Pablo está encarcelado, pues tiene mucho tiempo para orar. No, 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 hermano, no lo interprete así. Qué bueno cuando usted ora por sus hijos, hermano. Qué bueno cuando usted los se pone delante de la presencia de Dios. Sin cesar me acuerdo de ti noche y día. Y creo, mi amado hermano, que con esto podemos decir con toda certeza que Timoteo sí estaba en la lista de oraciones de Pablo. Yo le pregunto a usted, ¿en su lista de oraciones están sus hijos como debiera? Porque nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, ¿cierto? Pero no una oración lánguida, no una oración allí como espontánea, sino que tiene que haber propósito en la oración. Fíjese que Pablo, él está diciendo, oro por ti con calidad, pero también oro por ti con cantidad. Entonces, hay que fusionar esas dos cosas o características de la oración. Entonces, note algo interesante. Ahora, note que en la oración Pablo dice, me acuerdo de tus lágrimas. ¿Qué dice el versículo ahí que sigue? Me acuerdo de tus lágrimas. Ahora, ¿será que Timoteo era un llorón? No. Resulta, les cuento la historia. Resulta que tal vez las lágrimas que Pablo recordaba eran las que Timoteo derramó en su última despedida de Pablo, porque Pablo, había algo que había en ellos,
hay un presentimiento, creo que esta es la última vez que nos vamos a ver. Y si usted sabe que es la última vez o presiente que es la última vez que va a verse con esa persona, no creo que sea fácil la despedida. Entonces hay lágrimas, hermano, hay lágrimas, un ministro llora. Y entonces Timoteo no pudo contener sus lágrimas, derramó, porque sabía que era la última vez que veía a Pablo. Sin embargo, Pablo recuerda esas lágrimas y le escribe esta carta a Timoteo diciéndole: tranquilo, Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas. Y sabe una cosa, Timoteo, mire lo que dice: para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esas lágrimas simbolizan que la fe que tenía Timoteo era una fe sincera, no era una fe hipócrita. No era una fe que solamente quiere aparentar, ¿cierto? Sino es una fe que se puede probar, ¿cierto? Y se prueba precisamente con la forma de ser. Entonces, note algo interesante, que Timoteo no adquirió esa fe por sí mismo, sino que él aprendió. ¿De quién la aprendió? Dice Pablo que la aprendió primero de la abuelita que se llamaba Loida, y luego se la transfirió a la mamá de él, que se llamaba Eunice, y luego Eunice se la transfirió a Timoteo. Nótese cómo la fe se transfiere de generación a generación, de generación a generación. Ahora, note algo, usted tiene fe hoy. ¿Cuántos tienen fe hoy en Cristo? Pero esa fe no puede ser pasiva, esa fe tenemos que procurar pasarla a nuestros hijos. Y tenemos no solamente que transferirla a nuestros hijos, sino tenemos que empoderar a nuestros hijos para que ellos también sepan cómo transferirla a sus hijos. Y así sucesivamente. Entonces, Pablo lo que está diciendo acá: mira, me alegra tanto, tú tienes una buena enseñanza. Hay una fe no fingida, ¿cierto? Y fíjense que no estamos diciendo que no sea una fe perfecta, pero es una fe sincera. Ahora, ¿cómo conoció Pablo a Timoteo? Pablo conoció a Timoteo en su segundo viaje misionero. El primer viaje misionero, Pablo visitó a Listra, donde era Timoteo, y resulta que Pablo y Bernabé estuvieron allí y Dios usó a Pablo para sanar milagrosamente a un hombre lisiado, y la gente de esa ciudad comenzó a adorar a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses del Olimpo. Entonces empezaron a matar un toro y entonces trataron de idolatrarlos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces nótese algo interesante. Entonces Pablo y Bernabé, para impedir que lo hicieran, entonces empezaron digamos, a decir: no lo hagan de esa manera, de tal manera que se ganaron los enemigos. Y Pablo y Bernabé fueron expulsados lamentablemente de Listra. En su segundo viaje misionero, Pablo volvió a esa misma ciudad. Y en esa misma ciudad, mi amado hermano, ahí fue donde conoció a Timoteo. Ahí es donde lo conoció, ahí solo dice el relato de Hechos capítulo 16, y entonces conoció a la mamá, a la abuelita de Timoteo, que eran creyentes, pero había un fenómeno: el papá de Timoteo no era creyente. No era creyente. ¿Quiénes eran creyentes en la familia de Timoteo? La abuelita y la mamá, pero papá no. ¿Y cuántos saben que en esas culturas, pues el que manda es el papá? O sea que no le tocaba fácil a Loida y a Eunice evangelizar. Tenían que respetar la opinión del papá. Pero sin embargo, el papá, algo que tiene acá, es que no se oponía tampoco al evangelio. Es muy probable que el papá de Timoteo con el tiempo haya recibido a Cristo en su corazón. Pero entonces seguimos acá, mi amado hermano, que Pablo le está diciendo: yo creo que esa fe no fingida que hay en tu abuelita y en tu mamá, la creo también en ti, que es de pronto, no era suficiente que esta fe no fingida estuviera en la abuela y en la mamá de Timoteo, sino que también tenía que estar en Timoteo. O sea, lo que estoy diciendo con esto es, Pablo está dando un principio acá: la fe no puede quedarse con nosotros, la fe tiene que transferirse. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú qué estás haciendo para transferirle tu fe a tus hijos? Entonces, él empieza a decirle algo: que es importante transferir la fe.
Ahora, vaya conmigo al versículo 6. Pablo le está diciendo que tiene que hacer algo con esa fe. ¿Qué tiene que hacer con la fe? La fe tienes que avivarla. ¿Qué tienes que hacer con la fe? Avivarla. Entonces él empieza diciendo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿De quién es la responsabilidad de avivar el fuego del don de Dios? ¿Es de Dios o es de nosotros? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes una responsabilidad y es que eres tú el llamado a avivar el fuego. No es Dios, eres tú, es tu relación con Dios. Eso lo tienes que hacer. Viste tu ejemplo en tu abuelita, viste el ejemplo que hay en tu mamá, viste el ejemplo que está en mí. Está algo urgente que yo necesito que lo hagas, que avives ese fuego del don de Dios que hay en ti. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y tal vez a Pablo no le quedaba la menor duda de que Timoteo era un hombre dotado. O sea, Pablo vio habilidades en Timoteo que aún el mismo Timoteo no veía. ¿Aló? Eso me dice a mí algo. Muchas veces nuestros hijos creen no tener habilidades. ¿Aló? Pero entonces, si ellos dicen que no tienen habilidades, ¿quién sí las ve que las tiene? Nosotros como papás. Por eso es que el lenguaje tiene que cambiar en casa. Usted no puede decirle a sus hijos lo malo todo el tiempo, sino tiene que aprovechar lo malo lo que ocurrió como una oportunidad para llevarlos a algo bueno. Si a ellos les va mal en las matemáticas, usted le va a decir, oye, usted sí que es bruto. Es que está cerrado y trancado por dentro. O usted le va a decir, tranquilo, mijo, esto es fácil, solamente requiere esfuerzo y tú vas a ser un buen matemático. Hay una gran diferencia. ¿Sabe la cosa? Timoteo tenía habilidades. Si no las hubiera tenido, pues Pablo no la habría puesto como pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Timoteo tenía debilidades? Sí, tenía algunas debilidades. Y le voy a decir cuáles eran esas debilidades, porque Timoteo era un hombre dotado, era un hombre valioso para el reino de Dios, pero parecía tener una raíz de timidez en él. Y esto requería que Pablo frecuentemente lo estuviera animando a ser fuerte y valiente. La razón por la cual tú eres papá o mamá es para empoderar a tus hijos, pero no los empoderas de cualquier manera, tú los empoderas con la palabra. Hay un error que muchos padres cometen. Cuando nuestros hijos están estudiando y recurrentemente están perdiendo materias, hay padres que yo he escuchado que le dicen a sus hijos, estudie, mijo, para que sea alguien en la vida. ¿No has escuchado eso? Estudie, mijo, para que sea alguien en la vida. ¿Y quién te dijo que eso es verdad? Ellos ya son alguien en la vida, porque si ellos están creyendo en Cristo, ellos son hijos amados de Dios. O sea que es un error. Lo que le estamos diciendo de manera errónea a nuestros hijos es que la única manera en que ellos sean alguien en la vida es estudiando en la universidad o en el colegio, cuando en la universidad o el colegio están enseñando son filosofías y doctrinas de puro LGBTI, de puro feminismo y puras cosas que nada que ver, hermano. ¿Me está entendiendo? ¿Lo está recibiendo en esta mañana? Usted ya tiene la palabra poderosa en su boca y ellos ya son alguien en la vida porque usted les está enseñando este libro poderoso que puede transformar vidas. Antes de que sus hijos entren a la universidad, métalos a Setco o a Rema, hermanos. Hágalos venir a la iglesia. Es mejor adoctrinarlos bien bíblicamente y cuando entren a la universidad, usted hace cuenta que van a resistir todas las corrientes filosóficas que les vengan. Hemos perdido muchos hermanos, muchos muchachos que eran fieles en la escuela dominical. Ya recordando con esta pastora, recordamos personas que venían jóvenes que estaban aquí comprometidos, que adoraban al Señor, pero entraron a estudiar y se volvieron más fríos que un témpano de hielo. Y uno los ve hoy en día, no quiere volver a ser de Dios. ¿Pero por qué? ¿Sabe cuál fue el error? El error fue que ellos sí aprendieron algo de Dios, pero nunca conocieron a Dios.
Entonces, cuando usted va a entrar a sus hijos a estudiar, usted tiene que primero empoderarlos y decirle, hijo, recuerda que tu identidad es que tú eres un hijo amado de Dios. En el colegio te van a enseñar que tú puedes convertirte en niña o en niño. En el colegio te van a enseñar que el comunismo, te van a enseñar que todo ese tipo de filosofías que son contrabíblicas, hermano, el comunismo es contrabíblico, es antibíblico, hermano. ¿Por qué usted cree que el comunismo es antibíblico? Le voy a dar una razón. Porque China es comunista y ya no permiten que se predique la Biblia. Porque en Alemania, cuando se dividió Alemania, recuerda que había Alemania federal y Alemania democrática. Alemania democrática era Alemania comunista. Se perseguían y se masacraban a todos los que eran cristianos. Cuando el muro de Berlín cayó en 1989, los que pasaron el muro hacia la parte occidental fueron los que estaban en el comunismo. Hermanos, estamos hablando en serio. Nunca permita que sus hijos aprendan ese tipo de filosofía. Enséñenles la Biblia. Enséñenles la Biblia, hermano. Es lamentable eso, hermano. Y entonces tuvimos esos muchachos y hoy en día los perdimos. Y entonces encontramos que el secreto está en que antes de que ellos entren a la universidad, ellos tienen que ser afianzados en su identidad como cristianos. ¿Sabe? Eso, y no es por dárnoslas, pero nosotros lo hicimos con nuestra hija. Nuestra hija siempre estuvimos formándola. Tuvimos muchos desafíos, claro, momentos. Pero ella cuando entró a la universidad, desde luego que le enseñaron ese tipo de cosas. Pero ella se paró firme. Y ella no comía cuento del maestro que le estaba adoctrinando. Un día ella se paró en clase y dijo, profesor, con todo respeto, pero eso que usted dice es incorrecto. ¿Cómo así? Todo el mundo le quedó mirándola ya y empezó ella a citar la Biblia y el tipo se le acabaron los argumentos. ¿Y sabe qué pasó? La mayoría de la clase terminó aplaudiéndola a ella. Y esto dio lugar a que pudieran tener un grupito de muchachos que estaban leyendo la Biblia, evangelizar. ¿Pero por qué sucede eso? Eso sucede porque hay una labor nuestra como papás, es empoderar. Nuestra labor como padres y madres es solo empoderar, hermano. Usted tiene un llamado, hermano querido. O sea, si nuestros hijos se están perdiendo, no es porque el mundo sea malo, no es malo, sí, pero es por pura negligencia de nosotros, hermano. Si usted quiere, puede, hermano, y nosotros no solamente lo podemos, sino que es el poder de Dios sobre nosotros. Ahora, ¿Pablo tenía que trabajar sobre la timidez de Timoteo? Desde luego que sí. Y en más de 25 ocasiones, Pablo le dice a Timoteo, sé valiente, sé valiente, sé valiente, no seas tímido. Tú tienes que aprender. Ahora, ¿qué tienen que aprender nuestros hijos en cuanto a su fe? Ellos tienen que aprender que no tienen por qué agachar la cabeza como cristianos. Ellos tienen que aprender que a quien representan es el dueño del universo, el creador del cielo y de la tierra. Ellos tienen que aprender que ellos no nacieron ayer, sino que son el plan perfecto de Dios. Amén. No sé si ustedes lo están entendiendo. Pero tenemos que empoderar a nuestros hijos. Nuestros hijos salen allá y no saben qué hacer. Ay, me hago, y es que vi un muchacho más de lindo, es mechudo, es greñudo, no sé qué. Y se van con ese muchacho, bueno. Y el muchacho no tiene temor de Dios. Nuestros hijos están casando con gente que no es cristiana. Entonces, no, eso no tiene que ser. Y entonces, fíjense que Timoteo ya tiene un tierno corazón de pastor para ovejas. Él ya sabe ese talento, pero Pablo tiene que desarrollar en él valentía necesaria para dirigir y proteger realmente el rebaño que Dios le ha asignado. Y entonces, por eso, vamos a ver que hay gente que confunde valentía con ser desconsiderado o ser un fanfarrón. Entonces, mucha gente en este término, por ejemplo, cuando uno mira las redes sociales, por ejemplo, uno mira TikTok, uno mira Facebook o mira YouTube o no sé estos, ¿cuál es el sinónimo de valentía para el mundo? Aquel que anda en la moto en una rueda y se le tira a un abismo. ¡Pah! Aquel que se tira en parapente de una montaña, ese es valiente. Yo le hago una pregunta, ¿es ser valiente? No, valiente en la Biblia es aquel que aun teniendo miedo, hace lo correcto delante de Dios y de los hombres. Valiente no es aquel que es ausente de temores, no.
sino que a pesar del temor, sale adelante y dice, sí, vamos a confrontar. Timoteo, como era tímido, le daba pena confrontar, le daba pena levantar la cabeza. Si alguien llegaba llegaba y hablaba fuerte, entonces Timoteo tendía hacia bajar la cabeza y a evitar la confrontación. Pero nuestros hijos tienen que aprender a confrontar, hermano. Usted tiene que enseñarles que cuando escuchen algo contrario a la Biblia, ellos puedan dar defensa de la Biblia y decir, esto ñon chachi, ¿cierto? Si fueran bebé. Mi hija pequeña tenía 3 años y mi hija reprendía demonios. Y ella empezaba a decir, fuera Chatanachi chuchacuache, fuera Chatanachi chuchacuache, decía así. Y suena chistoso, ay, qué bonito, pero nuestros hijos están, hermano, usted tiene un barro ahí para moldear. Lo que sean sus hijos, en un 50% es su culpa. Somos responsables de nuestros hijos. Usted me dirá, pastor, pero ya mis hijos están grandes y yo cometí ese error. Nunca es tarde. Siempre habrá tiempo para compartir la palabra. Pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios entendimiento, pídale a Dios un encuentro sobrenatural, un tiempo, un lugar y un tono para hablarle acerca de la importancia de ser hijos de Dios. Aló. Usted no está acá para que la gente viene a la iglesia es para que les vaya bien. Mucha gente dice, no, es que yo voy a la iglesia, si no voy el domingo a la iglesia me empieza a ir mal. Hermano, la iglesia no es un amuleto. Usted viene a la iglesia es para ser empoderado, para enseñarle a la gente de Cristo. Lo demás es añadidura, hermano. De hecho, he visto gente que la echan del trabajo. Ay, Dios no me ama, me echaron del trabajo. Y me he dado cuenta que esos que echaron del trabajo comen más rico que los que sí están trabajando. Porque es que usted no depende de un trabajo, usted depende de papá Dios. Y Dios lo llamó por con un propósito. Pablo estaba a punto de morir. Nerón lo mandó decapitar. Él sabía, tenía las horas contadas, de tal manera que él escribió esta carta a Timoteo. ¿Qué le digo a Timoteo? ¿Qué es lo que quiero que Timoteo recuerde para toda su vida? Y hermanos queridos, era eso. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Esa es nuestra labor. ¿Qué tienes que hacer con tus hijos? Dígale, hijo, aviva lo que has aprendido en la escuela dominical. Aviva tu relación con el Señor. Enséñale a nuestros hijos lo que costó su salvación. Anímalos que cuando lleguen la edad se bauticen. No para la fotico, no para comer torta, sino es porque lo están haciendo como como un primer paso de obediencia. Entonces, note algo interesante. Amados hermanos, Pablo finaliza diciendo el versículo 7. Lea conmigo, por favor, el versículo 7. Dice la razón por la que Timoteo puede ser valiente en el uso de los dones que Dios le ha dado. Dios le ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Pablo, ¿qué estaba viendo? Él estaba viendo potencial, pero también veía una timidez. Tenemos que combatir esa timidez. Hay una timidez en Timoteo. Timoteo conoce el miedo que a veces se siente. Dios quiere que Timoteo sepa que este miedo no viene del Señor. Él necesita entender que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Él nos ha dado un espíritu de poder. Todos enfrentamos miedos, hermano. Todos nos enfrentamos a situaciones, llamado, donde nos van digamos, a poner al extremo nuestro temor y todo. Pero yo quiero decirle una cosa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a no tener miedo. Hay gente, vea, yo me encuentro los chicos que hoy en día le tienen un miedo a hablar en público, le tienen un miedo, mi amado hermano, a ser rechazados, a hacer el ridículo, le tienen miedo a las confrontaciones. Tenemos que lidiar con el miedo de ellos. ¿Sabe? La cultura latina es muy tímida, muy tímida. Tímida, pero para lo bueno. Pero es bien avesada para lo malo. O si no, porque hay tanta narconovela. Si uno ve que son hábiles para una cosa, pero tímidos para lo mejor. Enseñémosle a nuestros hijos a ser hábiles en la palabra de Dios. Enseñémosle a nuestros hijos a ser hábiles en la oración. Enseñémosles a nuestros hijos a ser hábiles en el dar, en el servir, mi amado hermano. Entonces, entre más nosotros encaminemos a nuestros hijos hacia la palabra,
es más difícil que ellos se pierdan. Es mucho, muy difícil, más difícil, tremendo. Por eso, mi amado hermano, Dios tiene un propósito. Entonces, Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, por eso, lo mejor que tú puedes enseñar a tus hijos es, sí, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Bueno, muchos dicen policía, otros bomberos, otros astronautas, otros médicos, otros chefs. Sí, está bien, esa profesión te sirve para esta tierra, pero no te sirve para la eternidad. Esa profesión es simplemente un instrumento para que vivas aquí en esta tierra, pero tu llamado es sublime. Que nuestros hijos sean pastores, que nuestros hijos sean misioneros, que nuestros hijos sean maestros, que sean evangelistas. ¿Y por qué nuestros hijos no quieren ser eso? Porque nosotros mismos hemos dado mal testimonio. En la casa de la pasan hablando mal de la iglesia. En esa iglesia sí que recogen plata. Eso se volvió un negocio. Ah, yo sí no voy a hacer eso. Ay, no, la hermana Marta. No, 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 no. La hermana Andrea. No sé qué hice cuando. El hermano fulanito. Nuestros hijos están, en lugar de hablar tonterías de la iglesia, hable la bendición que le da la iglesia. ¿Cuántos son bendecidos por esta iglesia? ¿Y cuántos realmente hablan bien de la iglesia, de sus líderes? Muchas veces no es así. Cuando usted tiene un contratiempo con algún hermano, inmediatamente usted empieza a hablar mal de la iglesia. Y llega con la cara así. Se la chico la ojo así. Y uno se le nota. ¿Y sus hijos qué están viendo? Mi mamá tuerce la boca cuando va a la iglesia. Vamos, mi hijo, toca ir a la iglesia. Ay, sí, vamos a la iglesia. ¿Cierto? Y cuando van subiendo la escalera o vienen por allí por la esquina, ponen modo cristiano. Dios la bendiga, hermano. Hermanito. Hermana, Dios la bendiga. Ish, no creía, está estudiando calzones, eso entra mucha plata, no sé qué, sé cuál. Y eso es lo malo. Usted no está empoderando a sus hijos, usted los está haciendo cogerle fastidio a la iglesia. Cuando usted se pone a ver videos de aquellos malandros que la pasan criticando a los predicadores, cuando usted se pone a hablar del pastor que cayó en pecado, lamentablemente los hay, y maximiza eso, los hijos están escuchando, ellos no quieren ser cristianos, ellos quieren ser otra cosa menos ser cristianos. Y mucho menos van a querer ser un pastor, un misionero, un maestro, un evangelista. No van a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos haciéndoles coger fastidio hacia las cosas de Dios. Por eso esta generación, mi amado hermano, se está perdiendo. Por eso, lamentablemente, las iglesias se están diezmando en el sentido de la cantidad de personas. La iglesia también está compuesta por niños. Los niños también pueden pasar a dar ofrenda. Los niños también pueden diezmar. Los niños también pueden servir. ¿O no? Y ellos sirven mucho mejor que uno. Las casas de fe, mi amado hermano, todas son oportunidades para servir. Enseñémosle a nuestros niños que ellos no tienen espíritu de cobardía. Que ellos pueden pararse y si lo invitaron de la tía Séfora allá a comer hoy, hoy domingo te invitaron de la tía Séfora, qué bueno, vamos a llegar allá, la tía Séfora sirve, ninguno es cristiano en la casa de la tía Séfora, enseña a tu hijo, un momento, tía Séfora, antes de meter la cuchara en la sopa y agarrar la presa, vamos a orar. ¿Sabe una cosa? Estoy seguro que nadie puede criticar eso. Antes se van a admirar y van a decir, qué bonito niño. Y eso va a quedar marcado en la gente. Pero no somos nosotros, hermanos, los que tenemos que hacer eso, mi amado hermano. Dígale a su hijo que no tiene espíritu de cobardía. Dígale a su hijo que al contrario, tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que no se va a dejar arrastrar por las cosas de este mundo. Dominio propio significa que no se deja arrastrar tan fácil, sino que él está cimentado en la palabra. Tenemos mucho por hacer. Y quiero en esta mañana, queremos orar por esos muchachos que van a entrar.